Buenas noches compañeros y compañeras. En esta ocasión pues terminaremos con la unidad 1 con esta clase que la veremos de forma rápida sobre los fundadores de la sociología, porque en la segunda unidad vamos a profundizar sobre el pensamiento de cada uno de ellos con el funcionalismo y también con la teoría del conflicto. Vamos a ver también con interaccionismo simbólico. Eh, ya vimos sobre objeto de estudio de sociología, que era una ciencia, y las raíces intelectuales y sociales que le dieron pauta al surgimiento de la sociología. Ahora vamos a ver su fundador, dentro del cual está Augusto Comte. Nació en 1798 y muere en 1857. Pongamos la atención al contexto donde él nace, ¿verdad? Y sobre todo el cual vive, que es un contexto marcado por grandes cambios en la sociedad europea. Es considerado el fundador del positivismo y de la sociología. El positivismo lo vimos un poco con las lecturas que les he dejado anteriormente. Eh, Augusto Comte está fuertemente influenciado por las ciencias naturales. Es decir, que en esa época, como ya sabemos, las reinas de la ciencia eran las ciencias naturales y la filosofía, ¿verdad? Entonces, obviamente su pensamiento va a estar fuertemente influenciado por las ciencias naturales. Y él decía que desde la astronomía a la sociología debería de venir de la correlación de la evidencia empírica, que él decía que tanto las ciencias naturales como las recién fundadas ciencias del espíritu o ciencias humanas tendrían que tener como referencia la evidencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se puede medir, comprobar. Ese es la base o es el pilar por el cual está fundamentada la ciencia natural, es la evidencia empírica. En segundo lugar, decía de que simplemente si una ciencia no se podría comprobar, no era verificable empíricamente, no era considerada como ciencia. Y de ahí su preocupación porque la sociología utilizara eh, esta misma herramienta de las ciencias naturales. Él no es que haya hablado propiamente de decir, esto le vamos a llamar sociología. Su estudio era sobre la estática y la dinámica social. ¿Qué es la dinámica social de esa época? Él estudió cómo estaba organizada la sociedad, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus fundamentos, que de hecho él lo llama como física social, física por la física natural, es verdad, pero ya él integra eh, la palabra social. Por eso se dice que sentó las bases de la sociología moderna, porque sus estudios son meramente sociológicos, hace unos análisis muy interesantes sobre la sociedad de esa época. Como segundo autor tenemos a Herbert Spencer. Él nació en 1820 y murió en 1903. Veamos que él es posterior, ¿verdad? Entonces, él también es otro personaje que está fuertemente influenciado por las ciencias naturales, específicamente por la biología, ¿verdad? Se dice que él utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Esto se les va a hacer más familiar cuando ustedes lean el documento que les he dejado y también cuando veamos la presentación de la segunda unidad sobre funcionalismo. Concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. ¿De qué reforma social estamos hablando? De la que se dio durante el siglo XIX en la sociedad europea, ¿verdad? Es el que adoptó el concepto de la supervivencia de los más aptos, explicando que es natural el hecho de que unos sean ricos y que otros eran pobres. Eso es muy importante porque vimos anteriormente de que la sociología y todas las ciencias siempre han estado, bueno, en esa época estaban al servicio de la clase dominante. Entonces miren qué pensamiento eso.
Eh, Esta es la supervivencia del más apto, viene de Charles Darwin, ¿verdad? Donde habla en el mundo animal, ¿verdad? En la naturaleza. Entonces él trae ese concepto aplicándolo a la sociedad, a los seres humanos, donde dice que es natural de que uno sea rico y otros que sean pobres. Eso quiere decir de que es natural que unos exploten a otros, perdón, que es natural de que unos posean más y otros menos, que unos se apropian del trabajo de otros. ¿Qué está haciendo con ese pensamiento? Justificando la explotación, ¿verdad? La explotación laboral de los burgueses hacia el proletariado en términos del marxismo, ¿verdad? Él habla del cambio social. Él dice que el cambio social no es una idea por la que se trabaja, sino algo que se da naturalmente. Miren qué interesante es. Él dice que el cambio se da porque sí. Y está comprobado, la historia nos ha enseñado de que un cambio social hay solo cuando se lucha, solo cuando se buscan esas grandes transformaciones. Entonces vemos de que tiene unas ideas bastante paradójicas, ¿verdad? Y muy polémicas. Se dice que hizo contribuciones valiosas a la sociología temprana, sobre todo su influencia en el funcionalismo estructural. Sobre el funcionalismo, pues lo vamos a ver en esta segunda unidad. De hecho, el documento que les facilité ya habla sobre funcionalismo. Yo les voy a desarrollar también otras presentaciones sobre este pensamiento, que es muy interesante su planteamiento, ¿verdad? Él ve, él dice que su visión de sociedad, que era un sistema conjunto en el cual las partes trabajan en pro de la armonía social. Él vislumbraba una sociedad en armonía, ¿verdad? Que está muy familiarizado al concepto de orden, que posteriormente lo van a integrar estos funcionalistas más modernos. Pero como vemos que esa cuestión del orden es una utopía, porque en esa misma sociedad hubieron grandes convulsiones, ¿verdad? Por ejemplo, la lucha de los trabajadores por, que les redujeran las horas laborales, y otra serie de acontecimientos de que se encargaron de refutar, es decir, la misma realidad se encargó de refutar los planteamientos de este autor. Y por último tenemos a Claude Henry Saint-Simon. Él nació en 1760 y murió en 1825. Vemos de que es bastante de la misma época que Conte, ¿verdad? Él tenía un planteamiento, él decía que se pretendía preservar la sociedad tal y como era. ¿Cuál es la idea de él? ¿Cuál era la sociedad de esa época? Era la sociedad industrial. Entonces, él decía de que lo mejor que le puede pasar a la humanidad era tener una sociedad industrial. Por eso decía él que toda sociedad se apoya en la industria, que la industria es la única garantía de su existencia y que era la única fuente de todas las riquezas. Entonces, su propuesta era que la industrialización tenía que llegar a todos los países, digamos, a todas las sociedades, porque la sociedad industrial era la única a la que podía, digamos, mantener el orden, era la única que traería la riqueza a las naciones. Entonces, como vemos que es totalmente, digamos, erróneo en cierto punto su pensamiento, porque sí trajo la riqueza, pero no específicamente para todas las naciones, sino que para unas élites dentro de las naciones, ¿verdad? Porque si vemos, aunque hay países ahora que son industrializados y que hay grandes centros de poder, siempre en las urbes hay personas de escasos recursos, hay personas que no tienen, digamos, ni el dinero para sobrevivir el día a día, y eso no se da aquí en nuestro país, sino que también no es una condición propia de nuestro país, sino que hay países, por ejemplo China, que se dice que ahorita es el país más desarrollado, pero hay una zona que también la gente vive en pobreza, y así sucesivamente, ¿verdad? En los otros países industrializados también hay personas viviendo en la calle, eh, hay todos esos problemas que son propios de un sistema, del sistema capitalista.
Entonces, estos son los tres personajes al cual se les afama ser los fundadores de la sociología, porque sus escritos se empiezan a desligar un poco de las ciencias naturales, ¿verdad? Pero se ligan un poco en el sentido de que ellos ya hablan sobre física social, ya hablan sobre la dinámica, entonces ya hace un análisis incorporando otros elementos que antes solo se hacían, por ejemplo, investigaciones acerca de la biología, a partir de la biología, a partir de la física. eh, entonces ellos empiezan a introducir este campo de lo social. Bueno, esta era la clase que teníamos pendientes y espero que me pueda entender y pues si escuchan algún ruido, alguna interferencia, pues es producto de las condiciones que estamos viviendo actualmente. Así que estamos pendientes con las próximas clases.